el branding es súper antiguo. No es nada nuevo. Acabo de descubrir un branding renacentista. En el Museo Albertina de Viena hicieron una exhibición de Alberto Durero o Albert Dürer, como dice Google, que se pronuncia en alemán. Y entonces ahí me vine a dar cuenta de que hay un logo que ha durado todo ese tiempo que sigue vigente. Mi nombre es Trini Mancisidor, yo soy diseñadora gráfica, especialista en marca y en estrategia de marca. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Y les voy a contar este chismesote. Pues resultó que tuve oportunidad de ir y visitar esa exhibición. Una exhibición que estaba dedicada a la materia del grabado en esa parte. La materia de grabado en Austria y esa parte de Europa, y estamos hablando de maestros antiguos. Uno de esos, los más importantes o el más importante de Europa, de hecho, la imagen o la mascota del Museo Albertina en Viena es un grabado de Durero. Se los voy a mostrar en un ratito. Vienen diferentes maestros grabadores. ¿Quién era Durero? Albert Durero era un pintor y grabador. Él nació en 1471 y se fue a morir en 1528. O sea que estamos hablando que eran épocas donde todavía en México todavía estaban los aztecas, el imperio, hace muchísimo tiempo. O sea, Mesoamérica, se estaba descubriendo América, ¿no? O estaba recién descubierta. Y estas cosas ya estaban sucediendo. Este era un maestro grabador, pintor, como ya había dicho. Él empezó como un aprendiz cuando tenía 15 años. Era un hombre renacentista, digamos que él tuvo contacto con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, y era un hombre del Renacimiento. Este señor, además de ser grabador y pintor, dejó testimonio teórico de, ahí les va, técnica de grabado, de composición, dejó teorías de geometría, de composición geométrica, de arquitectura, de perspectiva, de proporción humana y de tipografía. Para que se vayan dando un quemón de quién era. ¿Qué es el grabado? El grabado es una técnica, hay diferentes técnicas de grabado, hay unas que se hacen en metal, en piedra, que lo que permite es, haces una placa o un machote, digamos, un original, donde grabas una ilustración y entonces se entinta y se reproduce, se pone el papel como un sellote, digamos, ¿no? Se pasa en la prensa y se van generando de ese dibujo más reproducciones. Era una ventaja porque en ese entonces no había manera barata de reproducir. O sea, reproducir una pintura, pues tendrías que haberla pintado original y pedir una copia. Pero en este caso se creaba una obra y entonces se creaban impresiones de la misma obra y era una forma de comunicar o de poder, ¿cómo se dice? Distribuir masivamente una obra gráfica, ¿no? Era súper importante porque en ese momento solamente los ricos y la iglesia, que era muy rica, eran las únicas entidades que podían mandar a crear una obra de arte, y normalmente las hacían no solamente para su regocijo personal, sino como piezas de comunicación. La iglesia
ordenaba pinturas que tenían que tener ciertos símbolos religiosos para poder así, eran los que, la iglesia era los que exhibían sus pinturas al público y las usaban como un método de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, por eso las pinturas de las iglesias tenían que tener ciertas normas o símbolos, y era una fuente, o siempre fue una fuente. Todos los buenos pintores, casi todos, los famosos, los que pudieron vivir de eso, tenían a la iglesia como uno de sus clientes. Los otros eran los reyes, la monarquía, que también utilizaban esas pinturas para comunicarle al pueblo quiénes eran ellos. Y había también ciertos simbolismos de si el gobernante era, no sé, un comandante de la naval, tenía barcos, o si venía en un caballo, y si el caballo tenía las patas arriba murió en batalla, y si no quería decir que murió tranquilo en su cama. Y por ejemplo, poquito después de Durero, en los 1500 y algo, la reina Elizabeth utilizaba sus cuadros para que la pintaran de cierta manera y para que la gente la percibiera de cierta forma, ¿no? Pero bueno, volvemos. La pintura a colores, es decir, eso era una cosa muy cara y muy difícil o imposible de realmente reproducir. Pero el grabado fue otra historia y fue la manera en la que en ese tiempo se pudo difundir de manera más masiva la comunicación y los grabados de todo tipo. Es decir, una persona de clase media era más fácil que pudiera adquirir un grabado que una pintura. Entonces, bueno, ¿y esto a qué viene, no? ¿Por qué me hablas de marca y de pronto me hablas de historia del arte? Bueno, es que recorriendo esta exhibición me vine a dar cuenta que los grabados de Durero tienen un logotipo que se los voy a mostrar aquí. Vamos a poner. Sí. Ese que ven ahí es la mascota de ese museo, del Museo Albertina. Han adoptado este grabado de Durero de la liebre como su mascota, porque es muy bonito. Y ahí, si se fijan, abajo tiene la A de Albert y la D de Durero o Dürer, y viene ahí el año 1502, en el año en que lo hizo. Entonces, es un monograma, exactamente, está bellísimo y lo tiene en otros lados. A ver si te lo voy a mostrar en otro grabado. Por ejemplo, este es otro grabado súper famoso porque está en muchas partes y se ha vuelto a imprimir. O sea, si el que tenga el original lo puede volver a imprimir y puedes comprar las copias. Y ahí se ve, este lo hizo en 1515, se llama Rinoceros. Y ahí está otra vez el grabado, el monograma, que es su logotipo. Y lo interesante es que ya aquí tenemos otro grabado que además, la técnica de Durero era impresionante. Claro, tenía desde los 15 años haciéndolo, pero entonces voy a explicar otra cosa. Acá lo tiene integrado en el grabado. Bellísimo. Que lo que pasaba es que en esta época, como Miguel Ángel, como Rafael, como Donatello también, todos ellos eran artistas muy prolíficos, pero no quiere decir que en este caso Alberto Durero grabara todo. Así como él empezó a los 15 años como aprendiz, ellos eran empresarios del arte. Eran grandes artistas, pero eran empresarios. Tenían talleres donde tenían a sus aprendices. Entonces realmente ellos desarrollaban su técnica y la enseñaban a otros. Y se quedaban con los aprendices que podían reproducir su técnica. Y la gente buscaba este monograma o logotipo de Alberto Durero porque eso quiere decir que venía de su taller. Imagínense, Alberto Durero, por lo que yo aprendí,
tenía sus mecenas, el rey era el que lo patrocinaba, digamos. Él tenía que viajar y no era que viajabas así de tomo el tren aquí y me bajo allá, o sea, no, tenían que caminarle e invertirle muchos días para poder llegar a hacer su networking, ¿no? Convencer a la persona que le diera dinero. Ellos no estaban produciendo en ese momento, realmente dejaban un taller que seguía produciendo todo lo que tenían que hacer, los pedidos, etcétera. No eran ellos precisamente los que estaban ejecutando la obra, tenían a sus aprendices y entonces me parece genial porque dirás, bueno, pues todos los artistas firman su obra. No precisamente fue Alberto Durero en persona, in the flesh, quien quizá haya hecho esos grabados. Fue quien los autorizó o salieron de su taller. Y por eso es más fácil poner un logo que a lo mejor generar una firma, ¿no? Es lo que me pareció genial. Y bueno, pues es nada más que la prueba de que al paso del tiempo el logotipo sigue siendo una parte importante de la marca y se corrobora una vez más que el logotipo no cuenta la historia de la marca, que el logotipo sirve para representar clara y contundentemente que esa cosa que está ostentando tu logotipo viene de ti, que tú la avalas, es el equivalente de tu firma y eso es algo que ha funcionado por siglos antes de nuestro tiempo. Y bueno, pues los invito a que se sigan entrenando, que sigan aprendiendo, que vean que hay maneras más eficientes de trabajar, de marcar. Vamos a romper estas ideas de que el logotipo tiene que transmitir la esencia de tu marca. No, ese no es el punto, el trabajo principal de un logotipo, es marcar. Es muy bueno que tenga el estilo, claro, este es un monograma que habla de su tiempo, que se puede hacer grabado y que funciona para lo que tiene que funcionar, ¿no? Y muchas gracias por estar acá. Les recuerdo, yo soy Trini Mancisidor, diseñadora, gráfica, especialista en marcas. Saludos a todos, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y a los que nos ven en diferido. Si les gustó este video, por favor, pónganle un corazoncito y repártanlo, mándenlo a quien crean que les pueda gustar y interesar este tema. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo en la siguiente. Que tengan un hermoso día. Bye, bye.